Eh, Esta materia eh, incluye el resto del cuerpo legislativo que normatiza la relación entre el capital y el trabajo en la Argentina, que es un proceso largo, acumulativo, que prácticamente comienza en el comienzo del siglo XX con las primeras leyes laborales, se consolida con la Constitución del año 1949 y hay un conjunto de leyes que van a ser abordadas por el doctor eh, Aló en la clase de hoy y Natalia Vega en la clase del el miércoles que viene. Es muy importante la clase de hoy porque evidentemente creo que en esto Sebastián coincidirá conmigo, es lo que está vigente hasta el día de hoy, hasta tanto no se sancione de manera definitiva la reforma laboral que está impulsando este gobierno y en esas leyes están incluidos todo el conjunto de los derechos de los trabajadores y lo que hace a la seguridad social, que tiene que ver con las jubilaciones, la ley de lo que son las obras sociales, y teóricamente también el sistema de riesgo de trabajo estaba incluido cuando ustedes entraban a la vieja página del Ministerio de Trabajo, figuraba el sistema de riesgo del trabajo como parte de la seguridad social, al punto tal que en las comisiones médicas de la Superintendencia del Riesgo del Trabajo se tramitan no solo las cuestiones vinculadas a accidentes, enfermedades laborales, sino también esas comisiones médicas se encargan de las incapacidades para la jubilación de los trabajadores por enfermedades de las denominadas, entre comillas, inculpables o por problemas vinculados a la salud. Sebastián Serrano Aló es abogado, preside la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y tiene una amplia experiencia y carrera profesional, académica y militante en defensa de los derechos de los trabajadores en distintos ámbitos y espacios, tanto en el ejercicio privado de su profesión como en el espacio público de la Asociación de Abogados Laboralistas y otras instituciones. Por eso, con mucho gusto, hoy lo presentamos a ustedes para que de primera mano puedan eh, conversar, escuchar su intervención y luego preguntar eh, todas las dudas y opiniones que ustedes tengan. Bueno, Sebastián, adelante con tu clase. Si vas te hacemos coanfitrión por si vas a proyectar algo, ¿vas a proyectar? No, 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 no soy muy tecnológico, la verdad que estoy tratando de abonarme con la tecnología, pero soy más de los apuntes y Bueno, demás. Bueno, muchas gracias Jorge por la invitación y por la presentación, por la introducción. Coincido con tus palabras sobre la situación en la cual nos encontramos, que es bastante complicada y bueno, esperemos que en algún momento empiece a cambiar la situación, porque si seguimos en este camino, históricamente ya hemos visto a dónde solemos terminar y la experiencia indica que no es nada bueno. La destrucción de los derechos sociales, de los cuales forma parte el derecho del trabajo, suele generar situaciones de crisis social muy profundas y cuesta mucho después recuperarse. Como dijo Jorge, yo soy integrante de un colectivo que es la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas. Formo parte de otros colectivos también, todos
con los mismos objetivos y básicamente lo que buscamos es la defensa de los derechos de las personas que trabajan como una forma de construir una sociedad más justa. Desde ahí es que yo les voy a hablar. Yo defiendo solamente desde hace 20 años trabajadores y trabajadoras. No estoy del lado de la empresa en ninguno de los litigios ni en ninguno de mis intervenciones, así que bueno, quizás pueda ser un poco parcial en mis observaciones. Me avala la Constitución Nacional que en su artículo 14 bis, vigente, aunque muchos quisieran que no y aunque muchos parecen obviar la vigencia de la Constitución, es también parcial porque establece que las leyes deben proteger el trabajo y deben brindar una serie de derechos a las personas que trabajan. No es igual para ambas partes lo que establece la Constitución Nacional. Partiendo de esa base, me parece interesante, como hizo Jorge, tratar de situarnos de manera histórica. Jorge hablaba del siglo XX, que fue el siglo de mayor desarrollo de lo que es el derecho del trabajo hoy vigente en nuestro país. Y yo hoy les quiero hablar un poco de lo que son los accidentes y enfermedades inculpables del trabajo. Aquellos accidentes y enfermedades que se denominan así porque no hay una culpabilidad en la existencia de la relación laboral en cuanto a su producto, en cuanto a su existencia o a que se produzcan estos accidentes y enfermedades. Puede haber algún tipo de conexión en algunos casos, mayor o menor, pero a diferencia de los denominados accidentes y enfermedades del trabajo, en los cuales la causa principal y muchas veces la causa única de que estas situaciones sucedan es el trabajo. Como les decía, Jorge planteaba el siglo XX como el gran momento de desarrollo del derecho del trabajo, y en la temática de hoy, accidentes y enfermedades del trabajo, podemos rastrear sus inicios a finales del siglo anterior, a finales del siglo XIX. En el Código de Comercio, que hoy bueno, está unificado con el Código Civil y Comercial, ya había una norma que establecía que para el caso de accidentes sufridos por las personas que trabajan fuera de su trabajo, en el caso de que estos accidentes fueran imprevistos e inculpables, se les iba a brindar 3 meses de pago de sueldo en el caso de que el accidente les impidiera volver a su trabajo. Y a partir de ahí, en base a las múltiples situaciones que se pueden ir generando en cuanto a enfermedades o accidentes que sufrimos todos los seres humanos, fuera y dentro de nuestro trabajo, se fue ampliando el campo de protección y el campo en el cual se fue extendiendo la protección legal. Es imposible abarcar todos los supuestos, por lo cual yo voy a tratar de centrarme sobre todo y hacer hincapié un poco más en los que se reiteran en la mayoría de los casos y que suelen ser más generales en la dinámica de las personas y en relación a su vínculo laboral. Entonces, bueno, partiendo de este primer momento a finales del siglo XIX, en el año 1889, con la protección que se le brindó a los trabajadores que sufrían accidentes de trabajo. 4 décadas después, en 1933, se modificó el artículo y se lo modificó para ampliar la protección. Ya no solo se iban a tutelar a las personas que sufrían accidentes laborales fuera de su trabajo, sino también a aquellos que tenían una enfermedad que no respondía a su trabajo, pero que les impedía poder trabajar. Y también se amplió esta protección del pago de sueldo mientras no pudieran trabajar de un periodo de 3 meses para que tengan un problema mayor a 10 años. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, bueno, vemos como 4 décadas después ya empieza a ampliarse la protección y esto va a ser una tendencia que, si bien hay épocas de nuestra historia en la cual se han dado excepciones y esta ampliación de derechos o esta ampliación de la protección ha tenido retrocesos, han sido eso excepciones y han sido excepciones muy bien marcadas en cuanto a ciclos que han tenido una mayor o menor ruptura con el régimen constitucional de nuestro país. Esta fue la primera protección en el Código de Comercio. Cuando se sanciona la Ley de Contrato de Trabajo en el año 1974, ya la protección es mucho mayor, mucho más amplia y mucho más sistematizada. Y esto obedece a que en el devenir de la aplicación de estas normas del Código de Comercio por los jueces laborales, se habían ido contemplando una serie de situaciones que hacían necesario
generar algunos cambios y contemplar algunas situaciones que inicialmente no estaban contempladas. Entonces, bueno, lo primero que se hace en esta normativa es introducir un título puntual dentro de un capítulo que va a tratar el tema de los accidentes y enfermedades del trabajo a lo largo de 5 artículos. Acá ya no habla de esto que tenía que ser imprevisible, el tema del accidente o la enfermedad, sino solamente que tendría que darse una situación de un impedimento por el cual la persona no puede ir a trabajar, ya sea o porque sufre una enfermedad o porque sufre un accidente. Nuevamente se ampliaron los plazos de derecho a tener la posibilidad de seguir obteniendo el salario a pesar de no estar yendo a trabajar. Recordamos, al principio eran 3 meses, se amplió a 6 para los casos de antigüedades mayores a 10 años, y acá se hizo una nueva ampliación en base también a lo que se denomina cargas de familia, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Entonces, se diferenció otro caso más en cuanto a, ahora van a haber protecciones de 3, de 6 y de hasta 12 meses con derecho a goce de sueldo ante una enfermedad o un accidente que impida acceder a la posibilidad de presentarse a trabajar. Y también se determinaron distintas indemnizaciones para el caso que una vez concluida esa licencia, la persona no estuviera en condiciones de volver a trabajar o que hubiera cambiado su situación por habérsele generado una incapacidad permanente o transitoria que necesitaba una vuelta escalonada al trabajo, y de esa manera se sancionaba de cierta forma a quienes no querían reincorporarlos y a la vez se obligaba también al pago de una indemnización, y vamos a ver que esto tiene también su sentido en distintos principios del derecho laboral, a quienes no podían hacerlo por los motivos que fuere, ya sea por una incapacidad absoluta de la persona para volver a su trabajo o porque no tenía realmente un puesto para poder reincorporarlo. Esta normativa laboral, que era muy protectoria, sufrió los embates de la dictadura genocida cívico-militar cuando algunos dicen que no fue una reforma, sino una deforma de la ley de contrato de trabajo que se dio en el año 2016. Dos de los artículos quedaron igual, el primero y el último de este título, pero los que estaban en el medio, 3 artículos, fueron todos modificados y todos se modificaron en el mismo sentido, en perjuicio de las personas que trabajan. Esto es lo que les decía hace un rato. Si bien siempre hubo una tendencia a ir modificando la normativa para ampliar su protección, para mejorar la situación de las personas que trabajan ante un accidente o una enfermedad laboral, en el caso de la dictadura fue evidentemente en el sentido contrario. Esto se ha ido recuperando en cuanto a lo que la dictadura vino a modificar de manera negativa por una nueva jurisprudencia, por un nuevo desarrollo que han ido haciendo algunos jueces y juezas en sus sentencias, pero también a partir de la incorporación a nuestra Constitución Nacional de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. También el Código Civil y Comercial ha dado un lugar muy importante a los tratados internacionales de derechos humanos, y bueno, todo siempre girando a esta situación de buscar la forma de darle protección a las personas que trabajan, esto que yo hablaba al principio del 14 bis, que hace una diferencia clara en cuanto a quién dentro de la relación laboral debe ser protegido, y esto que también se ha visto reforzado con los tratados internacionales de derechos humanos, que también, aparte de dar una especial protección a las personas que trabajan, dan una especial protección a las personas que sufren accidentes, enfermedades y sobre todo cuando se les genera una incapacidad de carácter permanente. Y a mí lo que me interesa por ahí transmitirles un poco desde el ámbito del derecho es la idea de que el derecho es un sistema. Por ahí uno dice, no, el artículo tal o la ley tanto, qué dice, qué no dice, sobre todo, bueno, lo vemos hoy en lo que se va dando a nivel social, esto que quieren presentar una ley que modifique un montón de otras normas, que casi sería generar un nuevo sistema jurídico, pero omitiendo, por ejemplo, qué dice la Constitución Nacional, algo que está pésimamente mal. O por ahí modificar algunos artículos concretos de distintas normas, la ley de contrato de trabajo no es ajena a esta situación, que van en contra de lo que son los principios que se dan a partir de considerar toda la normativa laboral como un sistema completo y complejo, podríamos decir. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, en la ley de bases, si uno ve las modificaciones que se quieren hacer, es de algunas normas puntuales, mucho menos cantidad de normas que lo que pretendía modificar el DNU 7023
de fines del año pasado, pero mantiene fundamentalmente el eje en modificar cuestiones que lleven a una destrucción del derecho del trabajo, ya sea negando el carácter de trabajadores a las personas que trabajan, denominándolas colaboradoras y dándole el mote de trabajador al empleador, al empresario, denominando al empresario que tenga 5 o menos trabajadores como trabajador independiente con colaboradores. Cosas insólitas, esto de querer a partir de un nombre decir que algo es lo que en definitiva no es. A mí me gusta mucho por ahí acudir a los ejemplos gráficos porque mis clientes son laburantes, hay algunos que por ahí han tenido la posibilidad de una mayor formación, pero hay otros que no, y trato de que ellos puedan irse sabiendo de qué les estoy hablando. Por ejemplo, cuando hablo de esta reforma, planteo que lo que se está haciendo es agarrar un edificio en vez de demolerlo ladrillo por ladrillo, poner explosivos en la base para que esto se venga abajo. Entonces, bueno, acá con esta reforma que quieren hacer de denominar de otra manera diferente a las personas que trabajan, es como si quisieran decir, bueno, yo tengo un animalito de 4 patas, peludo, con cola que ladra, pero no es un perro, es un gato. Y no, el perro es perro y el gato es gato. Otra de las cuestiones que buscan es facilitar el no registro de la relación laboral, que el registro de la relación laboral es un reconocimiento muy fuerte de qué tipo de vínculo hay y a partir de ese vínculo qué obligaciones y derechos tiene cada una de las partes. Entonces, en una situación de no registro se está negando la existencia de esa relación y por lo tanto los derechos. Facilitar el despido y toda una serie de cuestiones, por ejemplo, al alargar el periodo de prueba, toda una serie de cuestiones que hagan que la persona que esté en una situación de salud desfavorable arriesgue su salud y se presente a trabajar para no quedarse sin trabajo. Porque el temor a perder el trabajo en una situación de precariedad o de facilitación del despido siempre es mayor que en el caso de una relación en la cual están reconocidos en todos los registros, empezando por los que establece el Estado, que hay un vínculo laboral y hay una protección real frente al despido arbitrario. Entonces, bueno, vemos cómo estas reformas logran generar un golpe o llevar sus efectos a situaciones tan importantes como la enfermedad de una persona. Entonces, bueno, tratando de partir de lo que sería una mirada sistémica, siempre me gusta tratar de enumerar un par de cuestiones y principios que les va a servir para todo lo que sea la cuestión atinente a enfermedades y accidentes que no tienen que ver con el trabajo, pero también los que sí tienen que ver con el trabajo y a todas las situaciones que hacen una relación laboral, porque son principios que se proyectan a todas las instituciones, a todas las cuestiones que hacen una relación laboral. El principio y el más importante es esto de la mirada sistémica del derecho del trabajo y la mirada del derecho del trabajo como parte de un sistema mayor que es el sistema constitucional. El derecho del trabajo no es ni más ni menos que la reglamentación de lo que establece lo que hoy se denomina el bloque de constitucionalidad federal. Nuestra Constitución Nacional con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, que están por encima de las leyes de nuestro país. Eso como primer punto. El segundo punto que me parece fundamental y tiene que ver con los principios que surgen del bloque de constitucionalidad federal es la importancia que tiene la persona humana dentro de todo el sistema jurídico, pero también en las relaciones laborales en particular. Y esto ya estaba contenido en nuestra ley de contrato de trabajo original y sigue estando vigente hoy a pesar de las modificaciones de la dictadura, que la dictadura, no sé si es por falta de comprensión o por qué motivo, no tocó los principios y eso permitió recuperar muchos de los artículos que no tenían principios, sino que establecían derechos más concretos y recuperarlos a partir de los principios. Por eso creo que este gobierno actual en el DNU también atacaba algunos de los principios buscando la forma de que no se puedan recuperar los derechos que se quieren quitar de otra manera. Entonces, bueno, este principio de la persona como centro de todo está en el artículo 4, que establece que lo principal en una relación laboral es el desarrollo de la persona humana a partir de su trabajo. El trabajo como posibilitador de generar un desarrollo humano, generando cuestiones que hacen a las personas que no tienen otros animales, como puede ser la creación de distintas cuestiones, bienes o servicios para brindar a la sociedad en la cual está. Y el intercambio económico solamente pasa a tener un lugar secundario dentro de lo que es la relación de trabajo. El tercer punto, me parece que es importante tener en cuenta que dentro de esta relación que se va a generar, la mirada debe ser siempre favorable a la persona que trabaja,
buscando una continuidad del vínculo laboral, siempre teniendo como norte lo que es la justicia social, la equidad y la buena fe. Esto lo establece expresamente también la Ley de Contrato de Trabajo en sus artículos 9, 10 y 11. También plantea, y esto me parece otro punto importante, que el trabajo humano debe estar guiado por principios de colaboración, solidaridad y justicia entre las partes. Entonces nosotros vemos que las partes tienen que comportarse de esa manera, tanto el empleador con el trabajador como el trabajador con su empleador. Algo que a veces parece ajeno de muchos vínculos laborales, sobre todo en la actualidad y en el contexto en el cual estamos, pero bueno, lo establece la ley, que la conducta de las partes debe ser de esa manera. Otro punto de estos principios que me parece importante y está en la Ley de Contrato de Trabajo es que establece que si bien quien tiene las facultades para organizar la empresa y para dirigirla en primer lugar y como primera medida es el empleador, esto no es absoluto, no son facultades ilimitadas, sino que tienen una valla muy importante que es el respeto de la dignidad de las personas que trabajan. Esto se complementa también con la Constitución Nacional que establece que las personas que trabajan deberían poder acceder a una dirección conjunta de la empresa, lo establece el artículo 14 bis cuando habla de participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración de la dirección. Va todo de la mano. Muchas veces se habla solo de la participación en las ganancias, pero esto es igualmente importante. Y esto que hace a las limitaciones de las facultades del empleador va un paso más allá, no es solamente no te metas con la dignidad de los trabajadores, no agredas a los trabajadores, sino también que le impone que en el ejercicio de estas facultades debe activamente buscar preservar estos derechos y de ser posible mejorarlos, tanto en la faz patrimonial como en la faz moral de las personas, en la faz de sus bienes o valores más inmateriales. Esto también es importante porque siempre vemos que va girando la cuestión no solo en base a lo económico, sino que gira primero en base a lo humano y lo económico siempre está en un segundo plano. Y es importante porque cuando hablamos de enfermedades y accidentes, muchas veces en las relaciones laborales, esto se pierde de vista y es lo que genera los mayores conflictos o los mayores problemas o los mayores daños. Otro de los puntos importantes es que el empleador debe tener siempre la iniciativa de dar una ocupación efectiva a sus trabajadores, pero esta ocupación debe ser adecuada, teniendo en cuenta la calificación que tienen las personas que trabajan para él y teniendo en cuenta su capacidad, como las características particulares que puede tener cada una de las personas, ya sea en cuanto a limitaciones que pueda ya haber tenido al momento de contratarlo o que puede desarrollar en el curso de la relación laboral. Otro de los principios fundamentales es el tema del principio protector y la preferente tutela, que veníamos hablando antes, y que se conecta también hoy por hoy con lo que establecen los tratados internacionales que hablan de la salud como un bien público. Entonces vemos lo importante que ya están siendo dos cuestiones. Por un lado, la preferente protección de las personas que trabajan y su dignidad, y por otro lado también de su salud como un bien público y sobre todo por la importancia que tiene la salud en cuanto a los nexos que la vinculan con el derecho a la vida. Primero, el derecho a la vida en sí, a poder conservar la vida, pero después hacerlo de la manera más digna posible. Otro de los principios que también podemos ver a lo largo de la normativa laboral, y está en la Constitución, porque la Constitución en el 14 bis trata el tema de los derechos laborales, pero a la par también trata los derechos que hacen a la constitución de una familia y a la vida de una familia. Entonces vemos que la familia es una estructura que está muy presente en la normativa laboral porque hace a la esencia de la persona y a su desarrollo y por lo tanto, por carácter transitivo, se busca la forma de proteger no solo a la persona que trabaja en su relación laboral, sino en todo lo que hace a la familia de esa persona que trabaja y todo lo que el trabajo puede llegar a generar, bueno o malo, en esa familia. Bueno, los ingresos que deberían ser suficientes, un salario digno como para poder desarrollarse de la manera más plena posible. Negativo, una persona que al ir a su trabajo pueda sufrir un accidente o una enfermedad o pueda tener un deterioro de su salud que le limite después una serie de funciones que cada uno cumple y sabe en su ámbito familiar. Otro de los principios, que ya más o menos lo he ido tratando, es que también en la Constitución Nacional, sobre todo, está muy claro el tema de la importancia que tienen los derechos humanos
por sobre las libertades y derechos de tipo económico. En todos los puntos que hay algún conflicto, siempre la Constitución resuelve a favor de los primeros. El valor fundamental es siempre la persona humana, es en torno a lo cual se articula todo el sistema jurídico, el desarrollo con dignidad de la persona, y la propiedad tiene un carácter instrumental, subordinado al bienestar de las personas, pero también con una función social. Eso está establecido en los tratados internacionales de derechos humanos. Otro de los principios también que está muy presente dentro de lo que es la normativa laboral en particular y la normativa constitucional en general, que es de donde después deriva toda la regulación de la normativa interna del Congreso, es el principio de igualdad y, de la mano del principio de igualdad, la prohibición de discriminación. Y esto es muy importante porque en general las personas que trabajan suelen ser pasibles de sufrir discriminaciones de todo tipo. Y esto principalmente lo dice el artículo 1 de la ley 23.592, la ley antidiscriminación, pero también lo dicen los tratados internacionales, por su condición social y posición económica. Frente a los empleadores están en una situación de desigualdad que los hace pasibles de sufrir distintas represalias o arbitrariedades que limiten el ejercicio de distintos derechos. Imagínense esa persona que ya parte de una situación de debilidad frente a la contraparte, si sufre algún accidente o enfermedad, y si ese accidente o enfermedad le limita sus capacidades. El riesgo de ser discriminados es todavía mayor. Y esto me interesa mucho remarcarlo porque junto con el resto de los principios es importante que cuando quienes se dedican a la rama de la medicina del trabajo tengan en cuenta que estamos ante sujetos con mucha vulnerabilidad. Todas las personas que trabajan son vulnerables. Todas las personas que tienen algún accidente o enfermedad y una incapacidad son vulnerables. Acá vemos una doble acumulación de vulnerabilidades. Y bueno, otro de los puntos, como para ir redondeando un poco, que me parece importante resaltar, es que hay una idea que por ahí flota en la sociedad de que los derechos humanos, muchos dicen los derechos humanos son solo para los delincuentes. Y con cierta malicia desde ciertos lugares se instala esta idea, los derechos humanos son solo para los delincuentes y para nadie más. No, si algo tienen los derechos humanos son una serie de cuestiones que hacen que tengan una importancia para todas las personas en todas las situaciones. Primero, porque son aplicables a toda persona en cualquier tipo de relación que tenga, porque la persona es una e indivisible. Entonces, si decimos el cuidado del derecho a la vida, eso es en su casa, en el trabajo, en la escuela o si está privado de la libertad. Hay lugares en los cuales corre más riesgo su vida. Y así con el resto de los derechos humanos tienen una validez y una importancia en todos los ámbitos. Pero después hay otra cuestión, que esto ya es un poco más técnico, que hay una discusión que dicen, bueno, no, pero el que firmó los tratados de derechos humanos es el Estado. ¿Por qué yo me tengo que hacer cargo de lo que firmó el Estado? Y no hay discusión de que el Estado es responsable y es responsable ante organismos internacionales por el cumplimiento o no, la observancia o no de los derechos humanos de los tratados que suscribió. Pero también hay un desarrollo jurisprudencial de las Cortes Internacionales que establece que esa misma obligación pesa sobre los particulares, en las relaciones que tienen entre sí, ya sea una relación privada de las que podemos ver en el día a día, como también las que son un poco más particulares, como en el ámbito de las relaciones laborales. Es más, podríamos decir que en ese ámbito pesa mucho más sobre el empleador cumplir con estas obligaciones por las facultades y poderes que tiene dentro de la relación laboral. Entonces, bueno, esta introducción en cuanto a entender la sistemática de los principios, del contexto normativo y jurídico en el cual se pueden llegar a suscitar situaciones de accidente o de enfermedad de una persona que trabaja y que requiere una respuesta y que hoy, por suerte, tenemos una respuesta bastante completa en el ordenamiento jurídico, puede que se dé en algunas ocasiones que se susciten algunas dudas. Porque si bien las normas tratan de regular la mayor cantidad de supuestos posibles, como le decía al principio, y eso siendo ustedes personas vinculadas al mundo de la medicina lo saben mucho mejor que yo, la complejidad de las situaciones que se pueden generar a partir de un accidente y una enfermedad son infinitos. Entonces, bueno, van a haber casos que por ahí pueden presentar alguna duda mayor. En esos casos, sobre todo, tenemos que recostarnos en estos principios que yo le estaba mencionando. Entonces, bueno, a partir de esos principios
pasemos a ver cómo está regulado en nuestra normativa laboral todo lo que hace accidentes y enfermedades del trabajo. Lo primero que hay que entender es que, como decía bien Jorge en la introducción, esto en cierta forma tiene que ver con la seguridad social. Podría darse el debate a futuro de si corresponde que se haga cargo el empleador o corresponde que se haga cargo el Estado, como ha pasado, por ejemplo, con los accidentes y enfermedades del trabajo, que hoy se ha puesto en cabeza de las ART, que deberían funcionar de otra manera, o si no, el Estado debería recuperar esa función, que funcionan hoy más que como organismos dedicados a velar por la vida y la salud de las personas, como empresas financieras dedicadas a lucrar a partir de lo que debería ser el cuidado de la vida y la salud de las personas. En este caso, cuando son accidentes y enfermedades que no se producen en relación al trabajo, puede surgir el planteo, pero bueno, cuando es en relación al trabajo, que el empleador está obteniendo una ganancia, tiene la forma de descargar en otra empresa que contrata a través de un seguro, porque cuando no tiene nada que ver, tiene que responder y no tiene ninguna posibilidad. Es un debate válido, habría que verlo, quizás generando el pago de también una prima, como se hace en el caso de las ART, pero deberíamos evitar, eso sí, otra vez caer en manos de empresas que en lugar de cumplir con esta función que tendrían que cumplir, después se dediquen a ver cómo maximizar el negocio y obtener mayores ganancias. Por hoy que se tenga que hacer cargo el empresario tiene que ver con esto que hablamos de los principios que hacen a la normativa laboral. Colaboración, solidaridad, esto de la cuestión humana que está detrás del vínculo laboral y también del mismo riesgo empresario, porque si vamos al caso, el empresario en su actividad obtiene una serie de ganancias, lo que se puede denominar según alguna escuela económica la plusvalía, no se la da toda al trabajador, se queda con parte de esa plusvalía. Entonces, como no comparte por ahí el mayor éxito que puede llegar a tener por distintas razones, el riesgo empresario sí le corresponde que lo tenga que afrontar y esto es parte del riesgo que tienen los empresarios. En esta necesidad de contratar personas para poder llevar adelante su proceso productivo, porque esa es otra cuestión también que es importante saber, los empresarios no dan trabajo, no crean trabajo, sino que piden trabajo. El que da el trabajo es la persona que lo ejecuta desde su propia humanidad, desde su propio cuerpo, el cuerpo y arriesga su vida y su salud. Entonces, bueno, a partir de este contexto general y de estos principios y de este sistema, empecemos a ver cuáles serían los requisitos para poder acceder a una licencia paga por enfermedad inculpable o un accidente que impide prestar tareas y no tiene que ver con el trabajo, y cuál sería la duración de estas licencias, algo ya más o menos fuimos hablando. En primer lugar, hoy por hoy se plantean dos cuestiones. Primero, ¿qué quiere decir inculpable? Y después, ¿qué quiere decir que impida prestar tareas? Que son las dos denominaciones que están presentes en la ley. En cuanto a culpabilidad, hay básicamente dos posturas. La primera, que me parece la más correcta, es que no debe haber una intención de la persona que trabaja de generarse un daño conscientemente para evitar presentarse a su trabajo y de esa manera cobrar el sueldo sin trabajar. Tendría que ser una actitud de lo que se denomina doloso, una cosa hecha con toda la intencionalidad. Difícil de que se pueda probar después por el empleador, porque también es difícil de que estas cosas puedan llegar a darse. Que puede haber algún caso, hay. Que sean frecuentes en 20 años, la verdad no me he encontrado con ninguno. Y otra postura, que es por ahí un poco más amplia, dice que no hace falta esta intencionalidad, sino que una cuestión, una conducta de la persona que trabaja arriesgada, que no tenga en cuenta que tiene que volver a su trabajo en algún momento, que hay alguien que está necesitando de su trabajo y que la lleve a en conductas o en actos que terminen con esta consecuencia, también podría considerarse teniendo en cuenta las condiciones de tiempo, lugar y demás, qué tan descuidada fue la persona y qué tan desconsiderada en relación a su trabajo. Esto ya me parece que sería por ahí generar mayores conflictos por lo nebuloso de otra situación, porque decir que una persona se tiró adelante de un camión para que lo atropelle y no ir a trabajar puede ser más fácil de entender o de probar
dependiendo de alguna cuestión, porque es un acto mucho más claro que decir que una persona, por ejemplo, no se abrigó y salió a la calle porque se quería resfriar para no ir a trabajar. Es un poquito más difícil de poder llegar a una conclusión de ese tipo. Y hablando de casos y casos, también acá entran algunos casos que son dudosos o presentan cuestiones grises para algunos de los que analizan estas situaciones. Las adicciones, por ejemplo, drogadicción, alcoholismo y también los intentos de suicidio. Bueno, ahí si acudimos a todos los principios que veníamos hablando y además también, en este caso, a los estudios que hay de la Organización Mundial de la Salud, son enfermedades como tales, corresponden que tengan el mismo tratamiento. Sí puede hacerse alguna diferenciación en cuanto a, una vez advertidas, qué predisposición hay o no de la persona a tratarse para poder salir de su enfermedad. Pero en un primer momento tenemos que considerarlas como enfermedades del trabajo y darles el mismo tratamiento. Entonces, una vez visto cuál puede llegar a ser la diferencia entre culpabilidad, ver esto de, bueno, ya está, no hay culpa de la persona en cuanto a la producción del accidente o la enfermedad, tampoco del trabajo ni del empresario, porque ahí iría al sistema de accidentes y enfermedades laborales. ¿Qué quiere decir la norma con esto de impedimento? La persona tiene que estar realmente en una situación indiscutida de que no puede prestar tareas, o puede incluir también aquellos supuestos en que hay una duda de si puede ser positivo o negativo para su salud, si puede llegar a ser contraproducente quizás presentarse a trabajar en la condición en la cual se encuentra la persona. Y acá, viendo los principios que hablábamos antes y lo principal en cuanto a persona, salud, por sobre los intereses económicos, bueno, ante la duda, si pensamos que una persona puede llegar a empeorar su situación o capaz está en una situación que capaz podría ir a trabajar, pero si va a trabajar va a caer en una situación que ya no va a poder trabajar más, bueno, todo ese tipo de cuestiones deben ser evaluadas. No hace falta para ordenar una licencia paga con enfermedad o una licencia laboral que la persona esté en una situación totalmente clara de no poder trabajar. 40 grados de fiebre o una fractura de la pierna que no le permita movilizarse, bueno, puede ser una diarrea complicada o puede ser otras situaciones que también le pueda llegar a generar algún impedimento. Y acá es importante que quienes se encargan de extender los certificados laborales tengan en cuenta ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque muchas veces se le indica en el certificado reposo. Solamente dice, bueno, 48 horas de reposo. Y los empleadores muchas veces, y sobre todo las empresas de medicina para empresas que los asesoran, se agarran de cosas tan finitas como para decir, bueno, incumplió, a ver, lo sancionamos, buscamos si estuvo haciendo bien las cosas o no. Y acá de lo que se trata siempre me parece es de minimizar el conflicto, de buscar evitar el conflicto, de tratar desde una mirada humana, no generarle mayores pesares a una persona que ya tiene una situación de pesar, de tener un inconveniente de salud. Entonces, es importante que se sea claro. Si es reposo, porque realmente tiene que ser reposo absoluto, se lo coloca. ¿Por qué? Porque en este caso, si la empresa lo cita al trabajador a que lo revise el médico de la empresa, va a poder decir, no, tengo reposo absoluto, mándenme el médico a mi domicilio. Pero si no es el caso, por ahí es bueno poner y aclarar que se trata de reposo laboral y no de reposo absoluto. ¿Por qué? Porque puede que la persona, dentro del tratamiento de su enfermedad, deba acudir a algún tipo de sesión de fisioterapia o quizás tenga que ir a comprar la medicación o tenga que salir por el motivo que sea. Entonces, bueno, hay que tratar de ser lo más claros posibles. Dada esta cuestión, inculpabilidad, impedimento, hay que ver cómo se da la situación de qué derecho van a tener al cobro del salario, o mejor dicho también, por cuánto tiempo. Empezando por cuánto tiempo, como les adelantaba, pueden ser 3, 6 o 12 meses, dependiendo de dos variables, la antigüedad en el empleo y las cargas de familia. La antigüedad en el empleo, si tiene más o menos de 5 años. Si tiene menos de 5 años, es 3 meses. Si tiene más de 5 años, son 6 meses. Cargas de familia, si tiene cargas de familia, corresponde 6 meses. Si no tiene cargas de familia, corresponden 3 meses. Si tiene ambas cuestiones, cargas de familia y más de 5 años, ahí es cuando corresponden los 12 meses. Y todo esto es interesante que se entienda que son cuestiones dinámicas, porque la relación laboral es dinámica. La persona entra a trabajar de una manera
y a lo largo de la relación van cambiando un montón de situaciones, ya sean sus situaciones personales, porque puede haberse casado o no, porque puede haber adquirido cargas de familia que antes no tenía, o cuestiones de aprendizaje y demás. Entonces, bueno, eso es una de las cuestiones que va cambiando. Y después, por el solo hecho de estar en la relación laboral, su antigüedad va incrementándose. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona empieza la licencia, por ejemplo, y tiene 4 años y 11 meses de antigüedad, podría decirse, bueno, no, empezó en estas condiciones, no tenía la situación para computar el máximo, pero indefectiblemente al mes siguiente lo va a tener. Entonces corresponde que se reconozca la mejor situación en cuanto a protección. Lo mismo las cargas de familia, más hoy con la dinámica que podemos ver en cuanto a lo que es la familia, cómo va mutando, cómo va variando, las diferencias que hay y demás. Y entonces acá empezamos a ver que estos parámetros no solamente son dinámicos, sino que también son complejos. La cuestión de la familia, volvemos otra vez a los tratados internacionales, a la preeminencia que se le da en el derecho constitucional, y vemos que lo fundamental es considerar dos cuestiones. La primera es qué podemos entender por familia. Y el concepto es muy amplio, porque habla sobre todo de vínculos humanos afectivos, vínculos humanos de desarrollo compartido, de un proyecto de crecimiento conjunto o de vida conjunto. Y en segundo lugar, el tema de la comprensión de qué va a ser la familia. La realidad actual va demostrando que esto va cambiando y bueno, hoy podemos ver familias ensambladas, familias monoparentales, familias de dos hermanos, hay ejemplos de sobra. Jorge, veo que levantaste la mano, no sé si querés decir algo. No, no, yo no le... Adelante, adelante. Ah, me apareció una manito. Bueno, No, entonces, bueno, vemos que el concepto de familia también tiene que ser comprendido de manera amplia y dinámica. Eh, Planteábamos entonces, ¿qué duración tiene en función de estas variables? Pueden ser 3 y 12 meses. Y esto puede presentar la duda, bueno, son 3, 6 o 12 meses en toda la relación laboral. Si yo tenía menos de 5 años de antigüedad, tenía un año, por ejemplo, no tengo cargas de familia, me enfermo, tengo 3 meses, ya nunca más puedo usar de esa licencia, o tengo que esperar a cumplir más de 5 años o tener carga de familia para tener 3 meses más. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el tema de los 3, 6 o 12 meses es por cada enfermedad. Puede que una persona cumpla su licencia por una enfermedad o accidente determinado y puede que al tiempo de reincorporarse tenga otro problema y deba iniciar una licencia por esta otra cuestión. Y también hay casos complejos en los cuales se empieza una licencia por una enfermedad y en el tránsito de esta enfermedad se puede sufrir un accidente, se puede desarrollar otra enfermedad y una enfermedad diferente. Entonces, los 3, 6 o 12 meses son por cada enfermedad o cada accidente puntual. Y puede pasar que haya una enfermedad crónica, por ejemplo, un cáncer. ¿Cuántas veces vemos que hay este tipo de enfermedades que con un tratamiento tienen, al parecer, una situación de mejora, como que la enfermedad ya no estuviera más, pero con el tiempo puede volver a aparecer? Entonces uno dice, bueno, no, pero por el cáncer de pulmón, por ejemplo, o por el cáncer que sea, ya tuvo el máximo de licencia legal, ya no le corresponde más. Y en un tiempo vuelve a aparecer la enfermedad, el mismo cáncer en la misma zona. ¿Qué hacemos? Bueno, en este caso lo que establece la normativa es que por la misma enfermedad deben pasar al menos 2 años para poder gozar de nuevo de una licencia por esa enfermedad. El accidente sería diferente porque cada accidente es diferente, salvo que sea una secuela del accidente, y ahí sí también se daría el tema de los 2 años. O sea, por cada dolencia está el plazo completo de licencia y luego hay una interrupción de 2 años para que se pueda repetir una licencia por el mismo caso. Entonces, por eso también es muy importante ver cuando uno tiene un paciente qué enfermedad es. Si es la misma enfermedad, si es una enfermedad distinta, si las consecuencias son de un accidente determinado o surgieron por otro motivo, porque la precisión en el diagnóstico va a hacer que la persona pueda tener o no su licencia, porque le puedan decir, no, ya tuviste tu licencia, tenés que esperar 2 años, o
lo que fuera. Entonces, bueno, vemos que es importante también el tema del diagnóstico de si se trata de una misma enfermedad o de otra enfermedad. Y todo esto apunta, como venimos viendo, a poder mantener el salario, que es indispensable para las personas que trabajan. Y cuando hablamos del salario, la normativa dice mantener el nivel salarial, por lo cual la persona que tiene un accidente o una enfermedad que lo imposibilita de trabajar, tiene derecho a seguir cobrando como si no hubiera tenido el accidente o enfermedad. Si esa persona trabajaba siempre X cantidad de horas extras, tiene derecho a seguir cobrando el porcentaje de esas horas extras. Si esa persona estaba en una categoría o en un convenio que tuvo un aumento salarial, tiene derecho a que se le reconozca ese aumento salarial. Ahí veo que Mercedes levantó la mano, ¿puede ser? Sí, ¿qué tal? Buenas Sí. tardes. Yo Ah, levanté porque tenía dos preguntas. No sé si puedo hacer ahora o al final. como ustedes prefieran. Por ahí, si las guardan al final, mejor, porque puede que en el desarrollo sean contestadas y me parece que va a ser más práctico, pero si querés hacerlas ahora no hay problema. Eh, Espero, sino como vos Dale, prefieras. Para mí dale, es lo si mismo. quieren las vamos anotando y después las hacemos al final porque, como te decía, quizás tengan respuesta. Dale. Entonces, Muchas bueno, vemos gracias. el tema del salario, que es fundamental que pueda mantener el nivel salarial. Todo esto teniendo en cuenta que no solamente la persona que trabaja depende de su salario, también su familia. Entonces ya vimos los requisitos para poder tener el derecho a mantener el salario a pesar de no estar trabajando por un accidente o una enfermedad no vinculada con el trabajo y la duración de ese derecho. Pero también hay otro requisito que es importante para tener el derecho al salario y es el siguiente, que la persona que trabaja en la forma más rápida o inmediata posible dé aviso a su empleador de que se encuentra impedida de poder prestar tareas. Esto como regla general que reconoce excepciones. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es dar aviso. La ley no dice que lo tenga que hacer de una manera determinada o cómo tiene que ir acompañado ese aviso, si tiene que presentar certificado o no. Solo dice que tiene que dar aviso inmediato y ponerse a disposición del empleador para que pueda hacerlo revisar por un facultativo de su confianza. En la práctica siempre es bueno tratar de hacerlo de la manera más fehaciente posible, sobre todo si se puede llegar a dar alguna situación de conflicto en la relación laboral, enviar un telegrama sería lo ideal, no siempre se puede, sino alguna cuestión que quede registrado que se dio aviso de la enfermedad. Y si bien la ley no establece que tenga que hacerlo acreditando con un certificado médico, siempre es bueno el certificado igualmente tratar de conseguirlo si lo ha visto un médico al trabajador o la trabajadora para tener alguna herramienta más. Pero puede que no lo vea un médico, porque puede que la persona se levante con un malestar muy grande que haga que dé aviso que está enfermo, en el transcurso del día su situación vaya mejorando y al día siguiente se pueda presentar a trabajar sin ningún inconveniente. Por lo tanto, lo único que pesa sobre la persona es dar aviso y hacerlo de manera inmediata. Pero por esto mismo, de que puede que no esté en condiciones, también es posible que lo haga a posteriori, al día siguiente o 2 o 3 días siguientes, siempre y cuando haya razones por las cuales no lo haya podido hacer antes. Pensemos en una situación de una persona que está en un lugar aislado o alejado de su trabajo, que no tiene forma de comunicarse de manera inmediata, que hoy es medio raro de verlo, pero hay casos en los que sí puede llegar a suceder, o en el motivo que sea, un accidente que deja inconsciente a la persona. Puede quedar inconsciente en la calle, lo llevan, lo internan y hasta que da con él su familia o lo que sea, pueden pasar 1 o 2 días. Entonces, bueno, todas estas situaciones están atendidas por la ley y se puede acreditar cuando haya razones que así lo justifiquen, a posteriori este impedimento de poder presentarse a trabajar. Y esto tiene como principal consecuencia de que si no se da aviso de manera inmediata o no se da aviso a posteriori justificando porque no se lo dio de manera inmediata, se pierde el derecho al salario. Es el único caso en el cual la ley establece expresamente que la persona perdería su derecho al salario cuando no puede trabajar por estar impedida por un accidente o una enfermedad. Entonces, vemos que si el empleador por algún otro motivo, ya sea porque considera que la persona lo que dijo que tenía no justificaba faltar al trabajo, o porque el certificado que le presentó no tenía una estampilla,
o por otro motivo no le quiere pagar el salario, está incurriendo en un incumplimiento. Luego de esto, de dar aviso, también tiene que estar a disposición del empleador para poder ser revisado por un facultativo de confianza. Como les decía, normalmente los trabajadores, y sobre todo si es algo grave, suelen acudir al médico de confianza, porque también acá hay una situación. No todos los casos son iguales, pueden haber casos como los que venía refiriendo de algo pasajero, de algo leve, pero que igual impide prestar tareas, o puede haber cuestiones que generen licencias mucho más prolongadas, enfermedades con tratamientos complejos, enfermedades psicológicas o psiquiátricas que lamentablemente cada vez se ven más en nuestra sociedad que vivimos de la manera que todos sabemos. Entonces, bueno, puede que haya una necesidad de una licencia más prolongada. Muchas veces esas licencias más prolongadas se deciden entre el paciente y el médico de confianza y se hace el certificado correspondiente suelen ser certificados por 15 o 30 días, y bueno, es otra de la dinámica diferente a cuando se llama una emergencia. Pero en todos los casos, la persona busca que ante una situación de este tipo lo revise, lo aconseje y le indique el tratamiento a seguir una persona que le genere su confianza. Entonces, el hecho de que tenga que luego someterse a una revisión por un facultativo de la confianza del empleador no quiere decir que esta persona que contrata al empleador pueda desplazar lo que le dijo al trabajador su facultativo de confianza. Y digo facultativo y lo repito varias veces porque también a veces se presta a mala interpretación que el artículo de la norma laboral hable de facultativo y no de médico. Y es porque la redacción previa a la dictadura hablaba primero de médico y después de facultativo y quedó así para no repetir. No quiere decir que el empleador pueda considerar que alguien de su empresa tiene facultades para evaluar el caso de salud de un trabajador y enviar a ver al trabajador a alguien que no es médico. Entonces, bueno, el trabajador informa su situación y se pone a disposición. Y acá también se da la discusión. ¿Tiene el trabajador que ir cuando lo cita el empleador o tiene que el empleador enviar a alguien a ver al trabajador? Como primera medida, se desprende de la normativa, que es el empleador el que tiene que instrumentar los medios para que lo vean al trabajador, no el trabajador desplazarse. Y como decía antes, hay casos que no lo va a poder hacer. Y esto de que el empleador pueda mandar al trabajador a visitar al empleador, el empleador pueda mandar al médico a visitar al trabajador, no quiere decir que después pueda buscar en esta visita al trabajador una forma de decir, bueno, no lo encontré en la casa, le dejo de pagar el sueldo, o lo sanciono, o lo que fuere. Por eso también es importante ver cómo fue informada la licencia y sobre todo si se acompañó un certificado médico. Esta facultad que tiene el empleador de hacer revisar al trabajador no es menor. ¿Por qué? Porque al ser una facultad puede hacerlo revisar o puede no hacerlo revisar. Pero si no lo hace revisar, deberá cargar con las consecuencias de no haber hecho uso de esta facultad. ¿Y las consecuencias en qué consisten? Que si no hizo revisar al trabajador, después no puede decir que no tenía nada, no puede criticar los certificados médicos que presente el trabajador, no puede considerar que no estaba justificada la ausencia del trabajador. Hay casos bastante frecuentes hoy por hoy, sobre todo se han acrecentado a partir de las últimas reformas a lo que es el sistema de accidentes y enfermedades del trabajo, que es el caso de que los sistemas de los accidentes y enfermedades culpables chocan con los casos de accidentes y enfermedades inculpables. ¿Y por qué? Porque las ART, hoy por hoy, con el beneficio que se les ha brindado de que previo a ser demandada pueden tramitar una instancia administrativa en un contexto en el cual les resulta bastante favorable, porque la mayoría de los médicos que trabajan en la superintendencia tienen relación con las ART, suelen ser también empleados de las ART, y las ART financian este sistema, suelen apurarse a dar el alta. Y la persona queda en una situación de, por ejemplo, los casos más frecuentes, una lumbalgia, una cervicalgia, un problema de ese tipo, en el cual, si bien se sabe que es por el trabajo, quizás trabaja hombreando bolsas o haciendo cualquier tipo de tarea de esfuerzo, la ART le da el alta, pero no está en condiciones de volver a su trabajo. Y para que la ART lo vuelva a ver, tiene que iniciar todo un trámite administrativo que pueden pasar meses hasta que un médico lo vea y le ordene a la ART que le vuelva a dar las prestaciones. Entonces, en estos casos, lo que debe hacer es inmediatamente acudir a un médico de su confianza y si bien
se sabe o se puede presumir de que es en relación al trabajo, el médico deberá hacerle el certificado para que quede cubierto y no tenga que ir a trabajar en esas condiciones hasta tanto la ART sea puesta en la obligación de brindar las prestaciones correspondientes. Esto lo digo y lo remarco porque pasa muchas veces que hay médicos, y sobre todo de obra social, que una vez que saben que hubo alguna intervención de ART, se niegan a ser parte en el asunto y dejan a la persona totalmente desprotegida y muchas veces los empujan a tener que presentarse a trabajar en condiciones que no son las mejores. Entonces, bueno, vemos que el empleador puede o no hacer el uso de esta facultad, pero esta facultad no implica que su médico le va a poder indicar otro tratamiento al trabajador distinto al que le indicó su médico, ni que si el médico del empleador no está de acuerdo con lo que dijo el médico del trabajador, va a poder decir, bueno, no te correspondía ausentarte, te descuento el salario o te aplico una sanción, o modificar en lo que sea la situación de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si acá se genera un conflicto de opiniones entre el médico del trabajador y el médico del empleador, tenemos que saber que la preeminencia la tiene la opinión del médico del trabajador. Y eso por muchos motivos. Antes estaba expresamente establecido en la ley de contrato de trabajo, la dictadura lo modificó, no lo dejó del todo claro, pero hoy a partir de los principios que hablamos al comienzo, podemos ver que, en primer lugar, porque el trabajador tiene una relación con su médico de paciente. El empleador tiene una relación con el médico o la empresa que contrata de cliente. En un caso prima el cuidado de la salud y en otro caso lo que más importa es el negocio económico para el médico que contrata al empleador mantener su cliente, o la empresa con la cual contrata la empresa, si es una empresa grande, mantener quizás un abono que tiene mensual y que cobra todos los meses por hacer el trabajo que se le indica. Distinto al médico del trabajador, que es un paciente que busca ver restablecida su salud y va a procurar que eso suceda. Entonces, bueno, acá es donde normalmente se dan la mayor cantidad de conflictos y de situaciones, y por eso siempre, repito, es importante que las personas que tienen la consulta de un trabajador o trabajadora traten de ser lo más claros posibles en sus certificados, en los informes, en las historias clínicas y en todo lo que van generando con su atención. Distinto sería el caso de que el trabajador no se dejara controlar por el médico del empleador. Eso sí ameritaría una sanción, porque si bien para el empleador es una facultad que puede elegir hacerlo o no hacerlo, para el trabajador es una obligación, si el empleador quiere que un médico de su confianza lo revise, dejarlo hacer. Pero esto también tiene sus limitaciones, porque eso no implica que el médico del empleador pueda maltratar al trabajador. Y esto lo digo porque se ve sobre todo en casos de dolencias de tipo psicológico, psiquiátrico. Los clientes me cuentan muchas veces las cosas que le dicen, cómo los tratan de mentirosos, les plantean que el problema no es del trabajo, sino que en la casa tienen problemas con su pareja. Se ponen en una situación muchas veces los médicos que realmente resulta muy preocupante. Entonces, el trabajador o la trabajadora no tiene derecho a negarse a ese control, pero el empleador no puede hacerlo controlar por cualquiera y de cualquier forma. Otra cosa también, dependiendo de la dolencia, tendrá que ver el empleador si procura que quien revise al trabajador sea un especialista en la materia. No es lo mismo cualquier tipo de profesional para el caso concreto. Y vuelvo a repetir, no es lo mismo negarse, hacerse ver por el médico del empleador, que estar ausente justo en el domicilio cuando se lo cita, o por algún motivo determinado no haber podido llegar a la consulta donde se lo había citado. Y en esto puede pasar que el médico del trabajador pueda equivocarse en su dictamen o en su... ustedes van a saber mejor cuál puede ser la palabra técnica, su diagnóstico o en su indicación médica, pero aún cuando pueda equivocarse, su opinión pesa y vale más que la del médico del empleador. Si se quiere controvertir esta opinión del médico del trabajador, lo que hay que hacer es buscar un tercero imparcial. Y acá también estaba esto establecido en la normativa laboral previo a la dictadura. Acá, en base a los principios, la jurisprudencia, los jueces han venido entendiendo que lo que se debe hacer es, primero y principal, el empleador debe procurar la opinión de este tercero imparcial, porque es el que debe tener la iniciativa para dar trabajo
para dar una ocupación efectiva y adecuada, como decía al principio. Lo cual no impide que el trabajador pueda plantearlo desde su buena fe y decirle, bueno, mira, yo me someto a que vos me hagas ver también por un tercero imparcial, pero no implica que entonces el trabajador deba gestionar esta junta médica, que les comento, no es para nada sencillo en nuestra ciudad de Rosario, en otros puntos del país sé que tampoco lo es, porque no están las condiciones adecuadas. Por ejemplo, en nuestro Ministerio de Trabajo había un solo profesional que atendía todos los casos de toda la provincia, no sé si ahora se jubiló, y bueno, esto suele llevar a una demora, pero toda esa situación no convalida que el empleador pueda decir, bueno, hasta tanto se resuelva, yo voy a tomar una decisión de no pagarte el sueldo o de sancionarte o de obligarte a presentarte a trabajar. Hasta tanto se resuelva por un tercero imparcial, lo que más pesa es la opinión del médico del trabajador. Y la negativa del empleador a querer someterse a este tercero imparcial es una presunción bastante importante en su contra de que no quiere llegar a una solución de esta situación. Esto también se ve complementado por el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, la cuestión del principio de duda a favor de la persona que trabaja, tanto en la interpretación de las normas como en la evaluación de la prueba. Y es importante ver que esto de los conflictos que se generan en cuanto al dictamen de las partes suele tener su origen en una estrategia que usan los empresarios de ocultar que detrás hay un acto discriminatorio. Y acá volvemos otra vez a esta cuestión de por qué teníamos que entender los principios y el contexto. Porque se genera una situación de conflicto en el cual una de las partes, que es la persona que trabaja, no está muchas veces en condiciones de soportarlo y puede terminar renunciando o negociando una desvinculación, y el empresario evita de esa manera incurrir en un despido directo que debería ser considerado en la mayoría de los casos discriminatorio, pero lamentablemente los tiempos que corren, hoy entre las libertades que nos han traído los cambios, nos han traído la libertad de discriminar, porque tanto en el DNU como en la normativa laboral que se quiere modificar dentro de la ley de bases, se facilita la discriminación de distintas maneras, dificultando la prueba, haciéndola más barata, impidiendo que la persona que trabaja haciendo un acto nulo, el acto discriminatorio, pueda peticionar su vuelta al trabajo. Entonces, bueno, ante esta situación en la cual vemos que las personas son cada vez más tenidas en cuenta como estables que se pueden usar y tirar, es importante que tengamos cuidado con todo esto que puede llegar a suceder y que puede llegar a generar una expulsión del ámbito de trabajo. Otra cosa también que era importante y que estaba expresa en la normativa que fue modificada por la dictadura es que se hacía hincapié en la libre elección del médico por parte del trabajador. Esto que después lleva a por qué el trabajador, si puede elegir libremente su médico, también tiene derecho a apoyarse en lo que su médico le diga. Entonces, bueno, ya vimos qué pasa cuando surge esta situación, en qué casos tiene derecho, a qué tiene derecho, cómo se puede ir desarrollando esta situación del conflicto, pero bueno, va a llegar un momento en que la licencia va a terminar o la situación, el impedimento para volver a trabajar va a cesar o puede que no. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esas dos cuestiones, podemos ver que si transcurrida todo el plazo de la licencia paga, ya sea de 3, 6 o 12 meses, dependiendo del caso, pueda estar en condiciones de volver a trabajar o no, hay dos situaciones previstas por la ley. Si no puede volver a trabajar por X motivo cumplido el plazo, tiene derecho aún a un año más de conservación del puesto de trabajo, pero acá sin derecho a gozar de su sueldo. Esto es parejo para todos, no importa antigüedad, no importa cargas de familia, y es lógico porque el empleador en este caso no tiene que afrontar un gasto, entonces, ¿por qué hacer diferencias en cuanto al plazo que va a tener cada persona para que le conserven el puesto de trabajo? O puede que cumplido el plazo, o antes de cumplirse el plazo, también puede pasar, tenga el alta, pero que este alta se den en distintas situaciones. La situación más frecuente es que una vez concluida la licencia, la persona no tiene ningún inconveniente, vuelve a su trabajo, le tienen que devolver su mismo trabajo, en las mismas condiciones, y ahí termina la cuestión. Pero puede pasar que la enfermedad o el accidente le haya generado alteraciones o más incapacidades que le impidan volver en las mismas condiciones o que le impidan volver en cualquier tipo de condiciones. Y ahí hay que empezar a ver qué es lo que establece la normativa laboral.
si cumplido el plazo de la licencia paga entra en periodo de reserva, es 1 año, el empleador debe comunicarlo esto, de que empieza el plazo de licencia sin goce de sueldo. Hay quienes dicen que si no lo informan no empieza a correr el plazo. Y al igual que en el caso de la licencia paga, la licencia no paga también es 1 año por cada accidente y enfermedad que pueda tener la persona. No es que es 1 año por única vez en toda la relación laboral. Entonces, bueno, vemos si la persona, una vez que cuenta con el alta, ha tenido alguna disminución en su capacidad. Pueden darse 2 situaciones, básicamente. La primera, que no esté impedido de volver a trabajar. La segunda, que esté impedido. Si no está impedida la persona de volver a trabajar, a su vez pueden darse 2 situaciones también. Que esta situación que modifica sus capacidades implique que haya cambios en su relación laboral. Ya sea que cambien sus tareas, ya sea que cambien la extensión de su jornada laboral, ya sea que sucedan ambas situaciones, o que se den otras cuestiones que puedan llegar a tener que ser modificadas o evaluadas. Y puede pasar que el empleador tenga posibilidad de acceder a esos cambios, o mejor dicho, de ejecutar esos cambios para continuar con la relación laboral, o puede pasar que el empleador no tenga la posibilidad de instrumentar los cambios que son necesarios en ese caso particular para que la persona vuelva a trabajar. Pero esto no es algo que quede totalmente a criterio del empleador y puede decir, ah, sí, tengo la posibilidad porque tengo las ganas, o no tengo la posibilidad porque no tengo las ganas, que es lo que muchas veces pasa. No, no. En base a los principios que veíamos antes, tiene que hacerlo de una manera solidaria, colaborando, buscando conservar el vínculo, teniendo una iniciativa por generar las condiciones para que vuelva la persona. Entonces, no es necesario que tenga el puesto exacto, justo para la nueva condición de la persona, sino que a veces va a tener que adaptar las condiciones de la empresa quizás, o del puesto de trabajo, o generar un nuevo puesto que haga a lo que hace al desarrollo de la empresa o a la función o al objetivo económico. Tampoco va a poder exigirse que la persona invente algo que o no tenga sentido en la estructura empresaria, o que le genere alguna pérdida, o que genere un conflicto con otros compañeros laborales, porque eso también podemos llegar a tener situaciones. ¿Por qué? Porque puede pasar que las tareas que esta persona puede realizar las esté realizando otra persona. Entonces quizás deba hacerse un cambio, esta otra persona enviarle otro tipo de tareas y quien se reincorpora a ir a las tareas que ya estaba haciendo un compañero o compañera de trabajo. Pero acá también al que se desplaza hay que cuidarle todo lo mismo que al que se le abre la posibilidad de reintegrarse a su lugar de trabajo. Entonces tampoco por incorporar nuevamente a un trabajador vamos a permitir que se vulnere la dignidad y los derechos de otro trabajador o trabajadora. Si el empleador cumple, reincorpora, sigue la relación laboral sin inconvenientes. Puede que estas restricciones, limitaciones o cambios sean temporales, porque eso también es importante que lo tengan en cuenta. Muchas veces es bueno para facilitar la reincorporación, y a veces porque las personas necesitan volver a su trabajo para sentirse útiles o por el motivo que sea, que se haga una reincorporación o una vuelta a las tareas de manera escalonada. Se puede establecer que en un principio van a ser 2 horas, luego 4, luego 6, hasta completar, si esta persona trabajaba 8 horas. O que va a hacer determinada cantidad de tareas y otras tareas quizás en un futuro se pueda evaluar si las va a poder volver a realizar. Si vuelve, perfecto, se cumplen los objetivos de la normativa, los principios y demás. Si no vuelve, ya sea porque el empleador no tiene tareas o porque se niega a darlas, hay consecuencias. Si el empleador realmente no tiene tareas, a la persona le corresponde una indemnización, que es la mitad de la indemnización que le hubiera correspondido por despido. Entonces acá vemos que también el empleador va a buscar la forma de ser sincero si tiene o no tiene tareas, porque ya sea que lo sea o no, consecuencias tiene. Si las tareas realmente no las tenía, es media indemnización. Y si las tareas sí las tenía y no lo reincorpora, debe pagar la indemnización como si fuera un despido arbitrario. Y acá hay otra de las modificaciones que hizo la dictadura. Antes de la modificación de la dictadura, se establecía que si no tenía intenciones de reincorporarlo, pero sí tenía tareas, además de las indemnizaciones por un despido injustificado, le correspondían las indemnizaciones por un despido discriminatorio. Las mismas indemnizaciones que para el caso de un despido por embarazo, de un despido por matrimonio, cuestiones que estaban expresamente previstas todavía en la normativa laboral. Entonces vemos cómo de distintas maneras buscaba
generar esta situación de que el empresario tratara de reincorporar a la persona a su trabajo. También decíamos que, bueno, puede que a pesar de todos estos esfuerzos, de haber sido lo más flexible posible, de haber buscado de todas maneras que vuelva a su trabajo, no lo logre. Pero también puede ser que por una situación de incapacidad de la persona no haya forma de hacer todos estos esfuerzos para que vuelva. Y no necesariamente esta incapacidad de la persona de volver al trabajo tiene que ser una incapacidad absoluta. No necesariamente tenemos que pensar que la persona tiene que haber quedado postrada en una cama sin ninguna posibilidad de nada. Esto también es muy importante tener en cuenta que se va a evaluar de acuerdo a cada caso particular, a las condiciones de la persona en cuanto a cómo quedó su capacidad, pero también en cuanto a la empresa donde esa persona trabajaba y si tiene las condiciones como para generar un puesto para una persona que tiene una incapacidad determinada. Las dos cuestiones se van a evaluar. Entonces, si hay una imposibilidad porque esta persona, pongamos por ejemplo, quedó ciega y con una movilidad disminuida y el lugar de trabajo es muy peligroso, y bueno, en este caso la incapacidad es absoluta, le corresponde la indemnización como por el caso de un despido. Pero en este caso lo que sucede también es que la relación se extingue de pleno derecho. Por lo tanto, si después hubiera alguna decisión del trabajador, ya sea porque se le obliga a renunciar para pagar negociar una indemnización o para el empleador no pagar la indemnización o por el motivo que sea, la relación se extinguió una vez que se acredita que tenía una incapacidad absoluta para volver a la misma empresa en las mismas condiciones que lo venía haciendo. Bueno, lo de la sanción de la discriminación ya lo hablamos. Extinción de hecho, la incapacidad absoluta y, bueno, quedaría el caso de la persona que, por ejemplo, en estas condiciones, tiene que acreditar su incapacidad absoluta, porque corresponde a la persona acreditarlo. Y un caso muy frecuente que se da es el de las jubilaciones anticipadas. Jubilaciones para el caso de personas que tienen más del 66% de incapacidad. Bueno, todo lo actuado en el trámite jubilatorio puede ser trasladado al reclamo que se haga a la empresa. No tiene una validez absoluta, pero sí conlleva una presunción bastante importante de que la persona se encuentra en esta situación. Otra cuestión que también es importante, hablábamos del tema de que la persona tiene derecho a 3, 6 o 12 meses de licencia paga por enfermedad. Suele darse mucho que hay personas empleadores que dicen, bueno, a ver, esta persona por la antigüedad y las cargas de familia le corresponden 12 meses de licencia paga por antigüedad. Me está presentando un certificado por una enfermedad que puede llegar a extenderse por 12 meses, pero tiene, por ejemplo, 6 años de antigüedad en la empresa y no tiene cargas de familia. Entonces me corresponde nada más pagarle 6 meses. Entonces empieza a sacar cálculos a ver qué le conviene más. Lo despido, le pago 6 meses de antigüedad, pero no le pago después los 12 meses. Y empiezan a hacer estos cálculos. Y es importante que la normativa laboral establece en uno de sus artículos que si el empleador despide al trabajador o la trabajadora mientras está con uso de licencia, además que se arriesga el tema del despido discriminatorio, si el médico le sigue extendiendo certificados de que está en condiciones, o mejor dicho, que no está en condiciones de volver a su trabajo, puede reclamar todos esos meses de licencia. O sea, con el despido no se libra el empleador del derecho que tenía la persona a la licencia. No es que despido, pago nada más la indemnización por antigüedad y veo si después me corresponde o no la del despido discriminatorio. Igual se arriesga a tener que pagar todos los meses de licencia a que podía tener derecho la persona si no se daba la extinción. Y esto es importante que lo establezca la normativa porque en definitiva lo que hace es buscar la forma de desincentivar la cuestión del despido discriminatorio para librarse del pago de los salarios correspondientes. Y bueno, como para ir terminando, me parece que es importante, en base a todas las cuestiones que hemos ido viendo, que se entienda la situación en la cual se encuentra la persona que sufre un accidente o una enfermedad laboral
que le imposibilita prestar tareas y el rol que tienen los médicos o las médicas en todo este proceso, tanto de uno como de otro lado. Pueden ser partícipes de el cuidado de la dignidad de una persona, la posibilidad de que esta persona no sume una situación de mayor pesar al que ya genera una enfermedad o un accidente incapacitante, que la familia de esa persona no sea llevada a una situación de incertidumbre, o pueden terminar muchas veces en complicidad o ayudando a un empresario que lo que ve son números, ganancias y demás, y sumarse a esta situación de posibilitar un despido o generar un conflicto que termine resolviéndose con una extinción de la relación laboral, no de las mejores maneras y sobre todo en tiempos como los que corren, en los cuales muchas veces los empresarios hacen todas estas cuentas que yo les decía de cuánto me puede llegar a costar si me hacen juicio o no me hacen juicio. ¿Por qué? Primero y principal, porque ya hace años, esto sí es histórico y no ha cambiado lamentablemente de un gobierno a otro, hay en eso una continuidad, los juicios laborales demoran mucho tiempo. Esto siempre ha servido de cierta manera para que los empresarios licúen sus deudas para con los trabajadores, y en el último tiempo eso fue todavía mucho más terrible, porque la inflación fue mayor, las tasas de interés que se venían aplicando eran para otra realidad económica. Entonces, bueno, buscaban generar el conflicto y después más adelante vemos cómo se resuelve. El empresario sigue con su empresa funcionando, sigue generando ingresos, pero la persona que trabaja se queda en la calle, muchas veces con un problema de salud, con una incapacidad que no va a poder resolver y con una dificultad mucho mayor que cualquier otra persona para poder acceder a un trabajo. Entonces, me parece muy importante que ante los casos de accidentes y enfermedades no laborales, y sobre todo, vuelvo a hacer hincapié, cuando se trata de cuestiones que hacen a lo psicológico, que son de lo más frecuentes hoy por hoy, de lo más negados por los empresarios y por las empresas que los asesoran, y a veces hasta por algunos colegas que defienden trabajadores y trabajadoras, por mucho que llame la atención, me he enterado que no toman la real dimensión de estas situaciones. Y después por otro tipo de enfermedades crónicas que también se van dando, es importante que ustedes tengan en cuenta que la intervención de los médicos en esos casos lleva a poder o no mantener un trabajo y una condición de vida digna. Así que bueno, eso me parece que es volver al inicio de los principios y cerrar un poco con los principios de qué es lo que estamos hablando. Personas que sufren una situación de vulnerabilidad que puede verse acrecentada por otra situación de vulnerabilidad mayor. Ahora sí, si quieren ir formulando las preguntas que puedan tener, con todo gusto trato de ir dándoles las respuestas. Mercedes, vos querías preguntar. Sí, yo tengo dos preguntas, también por lo que fue comentando el doctor y por mi experiencia también en el trabajo, con el tema, por ejemplo, de contabilizar los días cuando hay dos patologías que se superponen. A mí me pasó con un trabajador que se operó también por una enfermedad inculpable y cuando fue a retirar los puntos del sanatorio se cayó de la escalera y tuvo una fractura múltiple de tibia y peroné. En este caso el trabajo no iba a tener inconvenientes porque bueno, tenía mucha antigüedad, carga de familia, no se iba a exceder del plazo, digamos, por ninguna de las dos patologías. Pero, digamos, cuando dejo de contar una y cuando empiezo a contar la otra, eh, ahí bien dónde está el límite. Y mi otra pregunta era, por esto de, bueno, de cuándo se van sumando los días que tienen que pasar los 2 años para gozar de la licencia de nuevo. Eh, por ejemplo, cuando es patología de columna, ¿se cuenta patología de columna en general o los episodios de cervicalgia, episodios de lumbalgia y así más específicos? Bueno, las dos cuestiones giran en torno a lo que hablábamos antes, de los principios que hay que tener en cuenta y siempre en vista de generar la mejor situación para la persona que trabaja,
sin por eso caer en absurdos o en cuestiones que puedan llegar a generar algún tipo de conflicto evidente. En el primer caso, esta persona que vos decís que tenía una dolencia y después se agravó por otra situación, yo lo que me parece, porque todo esto, como te decía, depende de los principios, depende de una serie de cuestiones, y siempre también un poco de la lógica, un punto intermedio. Ni son lo mismo lo que venía teniendo como dolencia con lo que va a tener a partir de este accidente que se le produjo. No es lo mismo el problema que venía tratándose que haberse caído y haber empeorado la situación. Ni son cosas que totalmente puedan decirse, bueno, están totalmente separadas, entonces mientras estoy transitando, cuando ya tengo las dos juntas, cuento lo de la primera y después las otras las sumo al final. No. Empieza con esta dolencia y se va contando el tiempo. Pongamos 2 meses, ¿no es cierto? Tiene esta otra situación que le va a generar otra situación grave. Entonces no es, bueno, termino de agotar la de lo anterior y ahí empiezo a contar la de esta. Me parece que ahí esa desplaza por su mayor gravedad a la anterior y ahí empezaríamos a contar de cero, porque es otra dolencia diferente. Si después, cuando termina con eso, aparece la otra o la otra no se terminó, ahí habría que ver. Pero es un caso a caso y es ir viendo cómo se va desarrollando la patología. Y eso se conecta con lo anterior. Por eso es tan importante la función que tienen los médicos en todo este tipo de cuestiones. Porque nosotros podemos tener una idea de por dónde puede discurrir en base a lo que dicen las normas. Pero nosotros necesitamos de ustedes para que sean lo más precisos posibles en decirnos, no, mirá, ahora obedece en tanto por ciento a esto y no a aquello. Por ejemplo, en este caso primero que vos hablabas, como una forma de ir viendo por dónde transita. Y en el otro caso, de decir, bueno, no, son cuestiones totalmente diferentes, son lo mismo, es normal que de una situación se termine derivando a la otra. Esta cuestión proviene de, por ejemplo, haber tenido un mal movimiento y esta otra proviene de un golpe. Entonces, hay que tratar de ver con la mayor precisión posible si estamos hablando de lo mismo o de dos cuestiones diferentes. Y a partir de eso uno va a poder saber si la solución es considerar todo en un mismo paquete o decir, no, esto es por este lado, esto otro es por este otro lado. Es siempre en un caso a caso y en un ver desde lo médico-científico si estamos hablando de lo mismo, si estamos hablando de distintas cuestiones. Sí, nosotros lo hicimos así, digamos, en el momento en que ocurrió el El accidente, segundo empezamos a contar, claro, de de esa cero. patología, bueno, porque era más grave y iba a llevar más tiempo. Que, como decía antes, en el caso de este trabajador no iba a tener ningún tipo de inconveniente con el tema de las licencias. Pero lo que yo pensaba por ahí, si ocurre a otro tipo de persona, a alguien que ingresó hace poco a trabajar a la empresa, que no tenga carga de familia y tiene menos tiempo de licencia, por ahí eso no le conviene porque en realidad, aunque sean 2 semanas o un mes, como que le va a comer días, entre comillas, y se va a exceder de beneficios antes de... No sé si me explico. Sí, estoy Sí, sí, explicando bien. te explicás totalmente Ah, porque si bien por regla general yo veo mucho más la cuestión de lo económico como central y no lo humano del lado del empleador y no del trabajador, o el sacar una ventaja del lado del empleador y no del trabajador, también conozco casos que sucede lo opuesto. También conozco casos de alguna empresa que pasa esto de las ART, que tienen un periodo determinado, antes era hasta un año máximo para pagar el sueldo con un accidente o una enfermedad laboral, y se extendió hace unos años a 2, pero después de eso no se sigue pagando y hay cuestiones muy complejas, sobre todo, vuelvo a lo mismo, del ámbito de lo psiquiátrico, lo psicológico, y hay empresas que sé que lo hacen de buena fe porque quieren conservar también el vínculo con el trabajador o la trabajadora, que ellos solos deciden pagarle licencia inculpable. Y también conozco de empresas que, a pesar de que le corresponden 3 meses, lo llevan a 6 o de 6 a 12. Eso también sucede, porque todo lo que es el sí, derecho del trabajo es un piso. Por debajo de eso, nada. Arriba no hay techo. Eso depende de lo que puedan acordar las partes y esté dispuesto también el empleador a brindarle. Pero sí, es una realidad, cuando tienen menos licencia y demás se complica, pero siempre alguna forma de buscarle la solución está,
y después de última también está esto del plazo de un año, y después también está esto de quizás se pueda permitir el caso de una persona que tiene 12 meses de licencia, tomárselas completas para reponerse bien o tomarse 9 meses, y el que tiene solo 6, a los 6 tenga que volver, y ahí sí tenga que hacer valer esto de vuelvo, pero en ciertas condiciones que pueda. Claro, Adáptenme a un trabajo que yo pueda volver en estas condiciones. Los últimos 3 o 6 meses los voy a transitar trabajando y viniendo. Entonces, bueno, ahí también está esa otra solución. Menos horas, distintas tareas, ambas sí, sí, cosas. o tareas administrativas o desde la casa. No es lo ideal, Y otra pregunta que me acabo de acordar en realidad es, pero eran por dos, ejemplo, dijeron. ¿La tercera, perdón, Jorge, se cobra o cómo es la tercera pregunta? No, dale, dale. A ver. bueno, perdón, es una vez que se cumple el año sin goce de sueldo, pero que todavía está de licencia, ¿qué pasa con la cobertura de obra social? Porque por ahí hay casos oncológicos, por ejemplo, o de patologías severas en las que este tiempo es requerido para el trabajador para recuperar si no está en condición de ingresar al puesto de trabajo. Pero digo, bueno, si la empresa decide una vez que pase el año desvincularlo, ¿qué pasa con la obra social? Porque en definitiva estamos dejando a una persona sin trabajo, que no esté en condiciones de buscar otro porque no está en condiciones de trabajar como para tener una fuente de ingreso y pagar una obra social o empresa de medicina prepaga. Y son tratamientos muchas veces muy caros como para también pagarlo. Entonces, como que, bueno, ¿qué pasa con esa persona con Sí, respecto a la... son casos sumamente complejos, eso ya excede un poco lo que es el derecho del trabajo, pero por suerte hay colegas que se dedican al tema del derecho de salud y han hecho del amparo y de otro tipo de medidas algo muy útil y que suele tener efectos reales. Por ahí yo lo que le recomendaría a un cliente mío que tenga esa situación cuando se esté por cumplir ese año y esté en esas condiciones sería plantearle que busque un colega que se dedique a este tipo de cosas y que meta una medida cautelar por medio de la cual, siendo que va a quedarse sin trabajo, que va a generar un monotributo o que le habiliten a seguir pagando lo que sería el monto mínimo de la obra social o que de alguna manera le faciliten este tipo de tratamiento. Porque también, bueno, no es una cuestión menor. Nosotros vemos que el sistema de salud privado, en contraposición al público, porque uno no es tan privado, el otro sí, tenemos las obras sociales y las prepagas. Y vemos que hoy entre las cosas que se festejan como una cosa bárbara es que se puedan pasar los trabajadores con mayor facilidad de su obra social a la prepaga. Y la normativa de la obra social es muy diferente a la de la prepaga, porque cuando vos estás con una obra social, si te quedas sin trabajo, tenés derecho a 6 meses de seguir teniendo la obra social, cuando te quedaste sin trabajo. En cambio, la prepaga no, ahí nomás te dejan banda. Y Ujú. entonces por eso es importante ver que las obras sociales funcionen y mantenerlo, y porque las obras sociales también tienen otra serie de regulación y principios que hacen a estos principios que se repiten muchas veces en lo que hace a lo social y sobre todo en la seguridad social. La universalidad, la solidaridad y una serie de cosas que por ahí es más fácil que prospere una medida de este tipo contra una obra social que contra una prepaga. Porque también, bueno, los jueces y juezas tienen alguna visión un poquito particular del mundo empresario y privado que se identifican bastante fácil, cada vez más, lamentablemente. Así que yo creo que tendría que ir por ese lado porque ya excede lo que hace a la normativa del derecho del trabajo y entra más en lo que hace a la normativa de salud y de la seguridad social. Sí, 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 sabía que se salió un poco del área, pero bueno, la verdad es que surge también en la consulta con los trabajadores No, y no, sí, por bueno, eso, siempre, qué pasa con lo otro y bueno, como siempre en para estos tener un poco... casos es importante ser previsor, porque parece que no, pero el tiempo sigue pasando. A mí me pasa Sí, mucho que por ahí me llaman clientes que tienen derecho a 12 meses de licencia y se relajan, ¿viste? Algunos me llaman cuando están en el mes 11 y algunos otros, más previsores, me llaman cuando están en el mes 2 o en el mes 3. Y es mucho más fácil poder ir proyectando cómo va a ser la situación que en los otros casos. Por ejemplo, uno de los últimos que tuve, un bancario. 25 años de trabajador bancario, 2 licencias prolongadas de casi un año por el mismo tema, psiquiátrico,
por su trabajo, pero que las ART no te lo reconocen nunca. Tuvo un año, pasaron 2 o 3 años, nace nuevamente el derecho, tuvo un año de nuevo, otra vez pasan 2 o 3 años, y en esta tercera oportunidad me vino a ver. Porque cada vez que le daban el alta, los médicos pedían que por favor lo reincorporaran en otro tipo de tareas, porque cada vez iba a estar peor. Y efectivamente sí, porque yo veo su historia clínica, y hoy tiene problemas cardíacos, tiene una incapacidad que ya se la han acreditado en el juicio laboral del 20% psicológico por todo el año que hizo el trabajo. Entonces, nosotros pudimos ir desarrollando toda una estrategia para que él viera qué iba a pasar cuando se quedara sin trabajo, no lo sorprendiera la situación, no tuviera que volver a esta situación de trabajar de la misma manera. Entonces, cuando ya iban 8 o 9 meses, empezó a hablar con su médico y su médico empezó a hacer informes de que le mantenía la licencia, pero que iba viendo que al volver a trabajar iba a tener que ser en determinadas condiciones. Entonces nosotros informamos, tenemos licencia, pero tenemos que ir viendo esto. Y eso hace la colaboración y solidaridad de las partes. Bueno, nosotros nos ponemos a disposición, queremos volver, queremos conservar la relación y íbamos informando. Lo cual llevó a que fuera mucho más claro que el banco no quería tener una persona enferma. Entonces después, cuando ya le dio el alta al médico, dijo, tengo el alta en las condiciones que te dije. ¿Cuándo vuelvo? ¿En qué puesto? ¿En qué horario? Le dijeron, no, no, si usted no tiene nada, nuestro médico lo vio, porque lo hicieron ver por el médico, no tiene nada, vuelva o vamos a considerar abandono de trabajo. Y no volvió porque realmente era volver a morirse, porque ya estaba muy mal, y lo despidieron alegando abandono de trabajo. Pero es un juicio que el banco lo tiene perdido. Lo que pasa es que con esto va alargando la situación. Y a lo que voy es a eso. Él tiene toda una mejor situación de tranquilidad en cuanto al resultado de su juicio, y yo lo voy a poder hacer mucho más rápido el trámite del juicio, porque teníamos todas las herramientas que las fuimos preparando en el transcurso. En el caso de estas personas que tienen una situación, como vos contabas, que son enfermedades muy complicadas, también es importante el trabajo conjunto del abogado o abogada con el médico o la médica, con el mayor tiempo posible, con la mayor previsión, y teniendo en cuenta esto de los principios que hablaban, son personas en situación de mucha vulnerabilidad y hace falta ir planeando cuál es la mejor forma de que puedan tener una solución desde los dos lugares, de lo jurídico y de lo médico. Bien. Bueno, muchas gracias. Ya no tengo más preguntas. No me Hay, cobren. hay una pregunta en el chat de Natalia Aquino, que dice que en relación a la salud mental, ¿cuánto tiempo puede tener un trabajador licencia con goce de sueldo? No distingue la ley. Son 3, 6 o 12 meses, dependiendo antigüedad y cargas de familia. Sea la enfermedad que sea o sea el accidente que sea, siempre y cuando le impida volver a trabajar, porque no hay otra forma de que lo haga, o que el hacerlo le pueda generar algún daño mayor en su salud. Pero bueno, eso, por eso hacía tanto hincapié en el tema de la salud mental, porque parece que fuera algo diferente y no. Es una enfermedad como cualquier otra, y hasta a veces me animaría a decir una enfermedad mucho más complicada que otras, porque también no fue accidental que haga referencia en algún momento a las adicciones. Hay mucho prejuicio, hay muchos preconceptos y son enfermedades muy complicadas que tienen tratamientos muy complejos y que generan mucho daño a la persona que la sufre y a su ambiente. Entonces, bueno, la licencia por enfermedad es la misma, sea la enfermedad que sea. Sí, me parece que es más importante tener en cuenta de todos los lugares que cuando hay en riesgo una cuestión mental, hay que ser todavía mucho más cuidadosos, porque las acciones de discriminación, de mortificación, esto de a veces he tenido casos que los citan con una frecuencia innecesaria a controles médicos, por el solo hecho que saben que eso les causa un malestar. Lo citan todas las semanas. Cuando el médico le extendió una licencia por un mes por un tema psiquiátrico, ¿para qué lo citas todas las semanas? Y así hay ejemplos a montones. Pero, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, hubo algunos compañeros de la Patagonia que por las fuertes nevadas se quedaron sin internet, eh, y no se pudieron comunicar. Eh, una pena, pero la clase queda grabada en el canal de YouTube de la, de la carrera para que puedan volver
a revisarla para que puedan volver sobre los conceptos y sobre las cuestiones prácticas que Sebastián compartió en el día de hoy. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Gracias por la clase. Realmente muy ilustrativa, muy completa, muy amplia. Bueno, como siempre, como todas las noches, que tengan una buena cena, un buen descanso y nos volvemos a reencontrar el miércoles que viene con la clase de la doctora Natalia Salvo. Jorge, Sí. después te mando el link donde está la estructura de lo hablado hoy y te mando un par de links más con algunas cuestiones laterales, pero que también hacen a la normativa laboral, a esto que hablábamos del cuidado de la salud y cómo va influyendo también todo el contexto político de los poderes del Estado, porque en definitiva eso también, sobre todo lo que más me preocupa es el mal funcionamiento del Poder Judicial, que eso ya lleva mucho tiempo. Bueno, de acuerdo. Mandanos también tus dos últimos artículos que son sumamente interesantes para incluirlos en la bibliografía de la carrera, que realmente son muy, muy buenos y muy Bueno, profundos. muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Hasta todos y a todas Chao, por hasta la luego. paciencia. Un gusto Gracias. poder Buenas noches, el muchas miércoles, gracias. ahora de Buenas siempre. noches, muchas gracias. Chao, chao.